buenos días. Bienvenidos a Ponte al Día de su noticiero Venevisión. Lirio Pérez Petit y Gregorio Rojas Flores listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. La ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con su homóloga colombiana, María Ángela Holguín. Se conoció que durante la actividad abordaron temas como de interés binacional como la apertura de la frontera. Se conoció que durante la actividad, aparte de abordar temas binacionales, el presidente Nicolás Maduro se reunió con ambas cancilleres y calificó el encuentro como exitoso. La presidenta de la Comisión de Fronteras de la Asamblea Nacional, Lady Gómez, cuestionó que en la reunión entre cancilleres de Venezuela y Colombia no se definiera fecha para abrir la frontera. Queremos advertir que el hambre no espera y las madres de la frontera en este momento están esperando una decisión. Y si esa decisión no se le presenta al país, las madres de la frontera volverán a tomar las calles de la frontera para garantizar el derecho a la alimentación de sus hijos. Y el único responsable de esta situación será el presidente Nicolás Maduro. El gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, afirmó que la oposición se equivoca al decir que el revocatorio será este año. Han querido apresurarlo, han querido meterlo en los tiempos, producto probablemente de la confusión. Primero pensaron que era salir del presidente de una vez. Pensaron que todo estallaba y que se iba, y lo dijo el propio presidente de la Asamblea. Después definen, pero de pronto no se va, vamos al referéndum revocatorio, pero lo deciden prácticamente en mayo, ya perdieron 5 meses. Es difícil que ellos puedan, cuando no queremos revocatorio y ya. No pudimos sacar al presidente en 6 meses, ahora queremos sacarlo de una vez con un revocatorio. Hay que respetar los lapsos. Y, bueno, yo creo que ese ha sido el gran problema de la oposición. No aguardar lapsos, no aguardar términos. La canciller de Argentina, Susana Malcorra, y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, manifestaron su preocupación por la situación del Mercosur, así como de la crisis por la que atraviesa. Con respecto a Venezuela, estamos sumamente preocupados. Por el poco deseo que tiene Venezuela de establecer un diálogo robusto y productivo y oír el pedido de su pueblo. Y nosotros alentamos a Venezuela a que no retrase el proceso de revocación hacia el año próximo, sino que tome acciones que respete la Constitución del país y que escuche el pedido de su pueblo. Nosotros queremos tener un diálogo con Venezuela, estamos tratando de mejorar la situación. Susana y yo hablamos bastante sobre este tema hoy. Ambos estamos muy comprometidos para tratar de facilitar una restauración de la democracia y los derechos del pueblo. En Zulia, un joven de 15 años murió de un tiro de escopeta en el rostro. El hecho se registró en el barrio Cardona, al sur de Maracaibo. En Táchira, la policía capturó a un sujeto de 30 años que golpeaba, mordía y quemaba a sus 2 hijos de 1 y 2 años. Pudo observar que uno de los brazos de uno de los niños tenía un mordisco y en otro tenía una quemadura y es por eso que se logra la detención del ciudadano gracias a que al llamado al cuadrante de la policía. Ya el ciudadano está a orden en la fiscalía, igualmente los niños están fuera de peligro en un centro asistencial. Tras la explosión de 2 granadas este miércoles en el centro de atención al detenido Alayón, ubicado en Maracay, estado Aragua, se conoció que 5 reclusos resultaron muertos y más de 30 heridos. En la Penitenciaría General de Venezuela, en Guárico, se cumplen 4 días del secuestro de 40 funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios. En Anzoátegui, la policía del municipio Guanta frustró el escape de 5 reos de alta peligrosidad del centro de reclusión policial. Precisamente en Anzoátegui, autoridades informaron que las fuertes precipitaciones dejaron más de 50 casas afectadas debido al paso de una onda tropical. Paraguay no reconoce a Venezuela en la presidencia pro tempore del Mercosur. Rechazaron las declaraciones realizadas por el presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro indicó que aspiran a construir en el próximo año 600.000 casas con la gran misión Vivienda Venezuela.
El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, rechazó los nombramientos en el área económica que hizo el presidente Nicolás Maduro. A su juicio, mantendrán los mismos esquemas. El ministro de Comercio Exterior e Inversiones Internacionales, Jesús Faría, visitó la industria básica CBG en Altavista, en Puerto Ordaz, donde encabezó el lanzamiento del motor exportación. La presidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos, enfatizó que el gobierno debe cambiar el modelo y no los ministros para abonar la solución de la severa crisis económica. Los parlamentarios del Gran Polo Patriótico se retiraron de la sesión ordinaria del día de ayer, argumentando retraso de sus colegas opositores al no llegar a la hora pautada. La Asamblea Nacional rechazó el atropello al que fueron sometidos en Nicaragua los diputados Luis Florido, Ángel Medina y Williams Dávila. El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, reveló que intervendrá en el mercado mayorista de Carabobo por presuntas mafias que afectan el derecho a la alimentación. El diputado Tomás Guanipa aseguró que el Ejecutivo Nacional no logrará intimidar a los parlamentarios electos con la presencia de quienes hace 17 años fueron los autores de la Constitución de la República. Tarek William Saab, defensor del pueblo, aseguró que funcionarios de su despacho se mantienen en el centro de atención al detenido Alayón y en la Penitenciaría General de Venezuela tras los recientes hechos en ambas instituciones. El diputado José Manuel Olivares expresó que los venezolanos que padecen alguna enfermedad no pueden esperar por procesos burocráticos. Gladys Requena, ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para que investigue las recientes muertes de mujeres que tienen relación con el gobierno. La Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron su alerta y preocupación por el continuo deterioro de la libertad de prensa en Venezuela. Más de 200 madres amamantaron a sus hijos en un acto público que celebró el Instituto Nacional de Nutrición en la Plaza El Venezolano de Caracas a propósito de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Noticiero Venevisión recibe nuevas distinciones. En Guárico, la alcaldía del municipio José Ángel Lamas otorgó un reconocimiento a Elianta Quintero, Gregorio Rojas y nuestro corresponsal en la entidad, Eliezer Hernández. Agradecidos con la alcaldía. Muchísimas gracias. Agradecidos con la alcaldía del municipio José Ángel Lamas en el estado de Aragua. Fue el reconocimiento y bueno, el compromiso con ustedes es mucho más fuerte cada día. Hacemos una primera pausa a las 7:39 de la mañana. Al regreso venimos con más información para ustedes. No sea parte de su pantalla. Siete 7:44 de la mañana, continuamos en materia internacional. Con 15 votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención, la Comisión Especial del Senado de Brasil decidió que el impeachment contra la mandataria suspendida Dilma Rousseff debe continuar hasta el juicio final. Los parlamentarios aprobaron el documento de 441 páginas presentado por el senador instructor de la causa, Antonio Anastasia, en el que se señala que la presidenta habría cometido delitos fiscales. El próximo martes, el plenario del Senado deberá votar nuevamente el informe y de acuerdo con el resultado se fijará la fecha del juicio, la cual se tiene prevista para finales del mes de agosto. Amigas y amigos, llegó el día. Después de 4 años, después de 3 meses de ruta olímpica, finalmente disfrutaremos del arranque oficial de los Juegos de Río 2016. Esta noche, el Estadio Maracaná se convertirá en el 5º estadio en albergar la final de un Mundial de Fútbol y la apertura de los Juegos Olímpicos. Para este evento, más de 3.000 millones de personas seguirán la transmisión en vivo y más de 5.000 voluntarios estarán en escena. En la inauguración participarán 300 bailarines profesionales y serán desplegados 14 kilómetros de cables. Asimismo, veremos 36.000 metros de telas, los cuales se usaron para la confección de 12.000 trajes. De estos, 5.000 se verán solo en la ceremonia de apertura. Lo que es un hecho es que este evento se financió con menos fondos de los que tuvieron disponibles los organizadores de las 2 pasadas citas olímpicas. La gran pregunta es ¿quién encenderá el pebetero? ¿Ya se sabe? Todavía no, pero Pelé intentó desmarcarse. Para mí va a ser Pelé.
Amigos, vamos a hacer otra pausa. Al regreso, en la entrevista de Venevisión nos acompaña Gilberto Jiménez Prieto, presidente del partido Movimiento Electoral del Pueblo. Con él conversaremos al regreso. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Como lo anunciamos, ya nos acompaña Gilberto Jiménez Prieto. Él es presidente del Movimiento Electoral del Pueblo. Buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad que me das de conversar con el pueblo venezolano. Gracias. Una decisión de la Sala Electoral del TSJ destituyó a una directiva y ahora usted encabeza la nueva directiva del MEP. Explícale al país cuál es la situación legal del partido. ¿Son ustedes un partido que está dentro del Gran Polo Patriótico? ¿Se inscriben ustedes dentro de las denominadas fuerzas revolucionarias? Bueno, en efecto, tal como tú lo mencionas, en el mes de julio del año pasado, del año 2015, a través de una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, la 155, por primera vez en sus 48 años de historia, el Movimiento Electoral del Pueblo fue intervenido por desacato de las anteriores autoridades que estaban acá y bueno, fueron, como tú lo mencionabas, removidas de sus cargos y designada una nueva junta directiva de manera provisional. Esperamos ya una sentencia definitiva para finales de este mes. Y bueno, estamos ahora en un proceso de renovación y de refundación al interno Movimiento Electoral del Pueblo. El Movimiento Electoral del Pueblo es un partido socialista, el primer partido socialista de Venezuela, y efectivamente estamos dentro del Gran Polo Patriótico como una de las fuerzas revolucionarias que apoya el gobierno nacional. Recientemente, el presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, habló de la necesidad de revisar la participación dentro de PDVSA para que el porcentaje de participación de contratistas privados fuera de 80% y que a manos del Estado quedara 20%. ¿Qué piensa usted sobre esto, tomando en cuenta que su partido, el MEP, en la década de los 70 fue más bien propulsor de la nacionalización de la industria petrolera? Bueno, efectivamente, tal como lo menciona, creo que es muy oportuna este tema que estás tocando, ¿no? El petróleo es la principal fuente de ingresos de Venezuela y yo creo que el tema petrolero es algo muy sensible para la nación. Nosotros cuando escuchamos esas declaraciones del presidente del Pino, pues nos generó una profunda preocupación. Dentro de la tesis del Movimiento Electoral del Pueblo tenemos la liberación nacional y la liberación nacional, pues efectivamente es nada más y nada menos que la nación venezolana tenga el control de sus propios recursos, los recursos naturales, de sus empresas básicas. Decir esto, que digamos que la empresa privada tenga un 80% de participación dentro del sector petrolero, es incluso no solamente contraproducente, sino atenta contra la misma ley de hidrocarburos. Nosotros si revisamos el artículo 22 y 44 de la ley de hidrocarburos, se establece perfectamente que la participación del Estado debe ser superior al 50%, de 50% para arriba, ¿no? Nosotros pensamos que si hay algún error dentro de un proceso de nacionalización, radica en no profundizar este proceso. La liberación nacional, como te digo, parte del hecho de que el Estado venezolano sea, de alguna forma, controle de manera independiente, de manera soberana, las industrias básicas y sus recursos naturales. Entonces nosotros pensamos que si hay algún error, definitivamente debe ser avanzar en un sentido contrario a ese control que debe ejercer la nación sobre sus propios recursos. Vamos a irnos del tema energético a otro tema, seguridad. Recientemente tuvimos aquí, en Entrevista de Venevisión, donde usted está sentado, a la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Ella hablaba de numerosas denuncias que ha recibido su despacho sobre presuntos excesos de uniformados tanto policiales como militares en las llamadas OLP. También el defensor del pueblo, Tarek William Saab, criticaba las detenciones masivas en estas operaciones. ¿Qué piensa usted de que ayer el presidente de la República, en el acto a propósito del aniversario de la Guardia Nacional, llamaba más bien a relanzar las OLP? ¿Hay paramilitares amenazando al pueblo venezolano? Yo creo que las OLP definitivamente obedecen a un clamor del pueblo venezolano ante la angustia. Bueno, creo que todos somos víctimas como pueblo, independientemente de la postura política que se tenga del AMPA. Un AMPA desatada a todos los niveles. Yo creo que el gobierno nacional, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, escuchando ese clamor popular, pues se crea las OLP, este esfuerzo de liberar al pueblo venezolano de las manos del AMPA. Yo creo que cualquier ciudadano, en el momento que delinque, en el momento que ataca de alguna manera a otro individuo, la integridad física de alguna persona, pierde su condición de ciudadano. Ningún derecho humano está por encima de otro. Yo creo que un delincuente cuando viola, cuando roba, pierde sus derechos, pues digamos, como ciudadano, porque está atentando contra los derechos de otro venezolano. Nosotros aplaudimos esa iniciativa del gobierno
nacional, y pensamos que debemos seguir profundizando ese esfuerzo para dar una batalla frontal al AMPA. Creo que ya el pueblo venezolano está cansado. Yo creo que evidentemente deben hacerse todos los esfuerzos para garantizar los derechos humanos, sobre todo a las personas que rodean estos sectores cuando hacen estos operativos, que repito, el pueblo venezolano yo creo que en su gran mayoría se siente profundamente satisfecho. Y más bien lo que se está pidiendo es que se continúe, que no sean operativos espasmódicos, sino que sea una política del Estado permanente en el tiempo, porque bueno, el tema de la seguridad es un tema de todos, no solamente del Estado. Creo que el tema de la corresponsabilidad juega un papel fundamental. El pueblo organizado, denunciando sin temor, y el gobierno nacional actuando de manera frontal, de manera firme, contra la delincuencia que, como ya te mencionaba, está desatada a nivel nacional. Fíjese que ayer los diputados del llamado Gran Polo Patriótico decidieron retirarse de la sesión de la Asamblea Nacional argumentando impuntualidad de los parlamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Es este el comportamiento que esperan los venezolanos de un poder legislativo que debería aportar soluciones, tanto de una bancada como de la otra? El poder ejecutivo, el poder legislativo tiene que jugar un papel fundamental, que es legislar, hacer leyes para el pueblo venezolano, para favorecer al pueblo venezolano. Yo creo que no solamente llegan tarde la bancada opositora, sino además ahora con la incorporación ilegal de 3 miembros del Estado Amazonas que de alguna manera fueron dejados sin efecto su designación por el Tribunal Supremo de Justicia, le da como una especie de manto de ilegalidad a todas las acciones que comienzan a ocurrir a partir de ahora en adelante a esta Asamblea Nacional. Yo creo que el pueblo venezolano merece política de altura. Yo creo que también es un clamor popular ante una situación de crisis que nos afecta a todos los venezolanos. Hace falta que absolutamente todos avancemos, trabajemos unidos, digamos, en esa misma dirección, en lograr, no solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, pues logremos todo lo que el pueblo está esperando, que es prosperidad, que es igualdad, que es tranquilidad. Yo creo que la paz social es ahorita fundamental y no justamente en este tema, en estas confrontaciones, vamos a conseguir esa paz que el pueblo necesita en este momento. Yo creo que la política juega un papel fundamental, pero la política, tal como lo decía nuestro fundador, el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, es el arte de hacerle bien a la gente. Lamentablemente, el ser humano en ese accionar cotidiano ha de alguna manera desvirtuado la esencia fundamental de la política como una herramienta de hacerle bien a la gente. ¿Qué hubiera querido el maestro Prieto? El maestro Prieto hubiera querido un gobierno que trabaje fundamentalmente, tal como lo dice la tesis del Movimiento Electoral del Pueblo, que por cierto, Lirio, estamos conmemorando en este momento 40 años de haber abrazado la tesis del Movimiento Electoral del Pueblo. Del 20 al 23 de febrero del año 76, en la Cuarta Asamblea Nacional, aquí en Caracas, el MEP abraza la tesis de la liberación nacional, la democracia socialista. Como te decía, es el primer partido socialista de Venezuela. Decirse socialista ahora, digamos, pareciera normal, decirlo hace 48 años, pones en riesgo tu vida. Ver una Venezuela que estaba despertando de una terrible dictadura. Y bueno, Prieto en esta tesis del tradicionalismo a la modernidad nos habla sobre esa necesidad de vencer esos viejos esquemas, esos viejos paradigmas que eran propios pues, de ese proceso de dictadura y que la sociedad venezolana de alguna forma asumiera conciencia de su responsabilidad y ese es justamente el paso histórico a la modernidad. Prieto hubiera querido una nación más justa, mucho más humana y una nación libre y soberana. Brevemente, ayer finalmente ocurrió la esperada reunión entre las cancilleres de Colombia y Venezuela. Tocaron temas bilaterales, pero no dieron una fecha para la apertura de la frontera. ¿La frontera, a su juicio, debería abrirse y con qué condiciones? Mira, la frontera venezolana lamentablemente en los últimos años, y no hablo de los 17 años de revolución, sino de hace más de 50 años, ha sido la tierra de nadie, donde prácticamente la delincuencia hacía lo que quería de manera impune. Yo creo que ha sido una acción soberana el haber puesto coto a todas esas acciones delincuenciales que se realizaban en la frontera. Nosotros pensamos que es el momento, digamos, para normalizar las relaciones con Colombia, de abrir la frontera, pero con control. Yo creo que ahí es donde se han cometido grandes fallas en el tema del seguimiento y control de las políticas públicas. Venezuela es un país soberano, debemos avanzar en ese proceso de reencuentro, digamos, de normalización de relaciones con Colombia, pero con el necesario control. Es decir, que los paramilitares no actúen de manera impune en territorio venezolano,
ponerle freno a todo lo que es el contrabando de extracción de los productos subsidiados por el Estado que se van a Venezuela, que se van digamos, el lado allá de Colombia. Muchas gracias por haber venido a Entrevista a Venevisión el día de hoy. Gracias a ti, Libro, por esta oportunidad y bueno, saludo al pueblo venezolano. Así despedimos a Gilberto Jiménez Prieto, el presidente del partido MEP, y regresamos contigo, Gregorio, para la despedida. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un excelente viernes. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.